estuvo muy divertido, la verdad. Los problemas no me gustaron, al menos a mí personalmente me gustaron los problemas que les pusimos. Así que vamos a empezar por los más sencillitos. Creo que, por diferencia, el más sencillo de todos fue la. ¿Quiere que expliquemos el app a alguien que no le salió o lo saltamos? Para ver si nos da tiempo de ver todos los demás. Mira, me gusta esa idea, me gusta esa idea. Digo, el app era básicamente implementación y era una forma de checar que pudieran ver datos, que pudieran ver problemas, que pudieran hacer las cuentas básicas. Entonces, bastante sencillo. El B es el más difícil por mucho de la competencia, pero por mucho, es mucho, mucho. De hecho, si no me equivoco, ustedes en este momento ya tienen que ver en la página de Yoch el link original al programa, en este caso de Core Forces, y pueden ver de dónde salió. En este caso, salió de un round 2 del 800. Si nos acordamos de problemas básicos, Core Forces le da un cierto nivel a sus problemas, mientras un nivel más grande es más difícil. Para que se den una idea, ahorita yo ando como en 1300, en México que teníamos con 1300, 1400, entonces los de ladra andaban de menos de 1300. El problema B está en 1500, entonces era muy, 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 muy difícil, al menos para los, para comparado con los demás. Entonces, es una buena recomendación para que lo hubieran leído, hubieran dicho, no, olvidé cómo hacerlo, y se hubieran pasado a los demás. Entonces, vamos a dejar el B básicamente para el final. El siguiente interesante es el de los taxis. ¿Algo que me quiera leer o les resumo ustedes rápido? Participen. ¿Qué es lo que entendieron del problema? Así que no se pueden hacer bolas. Hola. Por cierto, sí, parte de lo que nos gustaría que suceda en Discord y parte de las razones por las cuales también hicimos el curso de prebásicos en Teams es para que puedan hablar y no manden tantos mensajitos. No está mal mandar mensajitos, pero si se puede hablar y que interactuemos más humanamente, estaría súper chido. Ya. Lo que... Thank you. Ya tengo dos pantallitas. Cuéntenme, quien haya leído el problema de los taxis y que crea más o menos que tenga una idea de cómo solucionarlo, ¿cómo lo hizo? Yo siento que, bueno, el resumen del problema básicamente era poner en taxis a un equipo completo. Estos equipos pueden ser de 1 a 4 personas y cada taxi puede ser de hasta 4 personas. Puedes meter en un taxi a 2 equipos diferentes. Bueno, que de hecho pueden ser 4 equipos de una persona diferentes, no importa, pero la regla es que todas las personas de un mismo equipo estén en un mismo taxi. ¿Y cómo lo hubieran hecho para resolver? ¿Alguien de los que tengo de aquí presentes sí les dio a hacer? Según yo, no me acuerdo. Yo. ¿Hubo alguien que sí les dio, no? ¿Alguien? Sí. Perfecto, cuéntanos. Bueno, yo lo puse con, no sé si es como la implementación más sencilla, lo hice con un map de Teams y simplemente pues iba leyendo los datos, iba poniendo cuántas personas, cuántos equipos de N número de personas, dígase de 1, 2, 3 o 4, y los iba poniendo en el map. Y ya después al total de taxis le sumaba directamente el número de equipos de 4 personas porque pues no podían viajar en un taxi más de, bueno, 2 equipos, ya habiendo 4 personas en un equipo. En el caso del equipo de 3 personas podían viajar equipos de una persona con esos 3 y le restaba el total de 1 el número de equipos que había de 3 y así también lo hacía para los equipos de 2 y listo. Al final solamente le sumaba los equipos que quedaban de 4 personas entre 4 y ya si sobraba uno pues lo ponía en su propio taxi. La otra persona que lo hizo, sé que fueron 2 personas. ¿La otra persona hizo más o menos lo mismo? ¿Qué se te ocurrió hacer en ese? ¿Yo?
fui yo el otro. Yo lo que hice fue que cuando leí los datos, los que iban de 4 amigos, esos sí podían compartir taxis, esos eran solitos. Entonces, tenían variedad de taxis, cada que iban 4 le iba sumando uno y ya. Y luego me quedé con amigos 2 y 3. Luego y conté los unos, conté los 2 y conté los 3. Y lo que yo entendí fue que la solución más óptima era que los amigos de 3 tenían que ir con el que iba solito para que fueran los 4 completos. Entonces ahí hice un montón de tips, así con los 3 con los unos. Por ejemplo, si los 3 eran mayores que los unos, entonces ya contaba los que se podían juntar y ya los 3 se podían ir con un grupo de 2, ya se iba a sobrar un lugar, entonces ya no había de otra. Si era al revés, en caso de que fueran más grupos de 1 que grupos de 3, pues nada más contaba los grupos de 3 y los sumaba los taxis y después los unos, los 3, cuántos grupos nos quedaban. Y ya venía la otra parte. Los grupos de 1 los junté como que en pares, así como en 2, de 2 en 2. Y se los sumé a los grupos de 2. Y ya con eso saqué como que en un taxi se podían ir 2 grupos de 2. Entonces, como yo esos grupos de 1 se habían sumado los 2, nada más saqué la mitad de la cuenta de los 2. Y si sobraba uno de un grupo de 1, pues ya se iba solito en un taxi. Y ya. Sí. Era básicamente esa idea. Habría que agarrar los grupitos de 4, los grupitos de 3, los grupitos de 2 y como que irlos ordenando poquito a poquito para ir empezando a mandar taxis llenos. Y una vez que no podías mandar taxis llenos, como que mandar los que iban sobrando de alguna manera. Les voy a mostrar 2 implementaciones. La primera, ¿dónde quedó? Ahí está. La primera es la mía, que es como yo lo hubiera hecho. De hecho, hice los problemas en la tardecita. Lo primero era sencillo, ¿no? Leías el número de grupos que te iban a ver, generabas un vector de ese tamaño y leías todo lo que vimos en pruebas. Y después, lo que mencionó su primer compañero con lo del map, no lo hemos visto y tampoco lo ocupamos mucho per se. Podemos hacer un arreglo de 5 elementos para poder tener el 1 al que son los que nosotros queremos. Y cada que vayamos viendo un elemento de ese grupo, lo vamos aumentando en nuestro contador. Así que tenemos básicamente un arreglo de frecuencias. Sabemos cuántos grupos hay de 4, cuántos grupos hay de 3, cuántos grupos hay de 2, cuántos grupos hay de 1. Y lo que decían es, o sea, lo que me comentaron ahorita es hacerlo en código. Empezar con 0 taxis, aumentarlos de grupos de 4 y quitarlos de 4. Después empezar con los taxis de 3 y un 1 y quitárselos a los correspondientes. Después los taxis de 3 solitos. Después los de 2 y 2. Después los de 2, 1 y 1. Después los de 2 y 1. Después los de 2 solitos. Después los de 4 unos. Y después los que sobraban, básicamente. Entonces, eran muchos casos donde te pudiste haber atorado. Mucha gente intentó ese problema, de hecho. Pueden darse cuenta aquí en el ranking que hubo bastante gente que lo intentó, pero prácticamente solo las personas le dio. Y es porque hay muchos casitos interesantes aquí. Se dan cuenta, hay que checar los de 2-1, hay que checar los de 2-1-1 y así, ¿no? Entonces, es muy posible que se les hayan ido muchos. No que su lógica estuviera mal, simplemente que se les hayan ido muchos. Entonces, esa es mi solución, la mía. Y ayer justamente este mismo problema se lo puse a alguien para entrevistas. Entonces, los problemas que estoy haciendo no eran triviales. A alguien de, creo que era de intermedios, le tomó casi 45 minutos de hacerlo. Así que tampoco se subestimen, eran problemas bastante difíciles. Y esta es su solución. Es básicamente lo mismo, simplemente que bastante más comprimido. Creo que aquí cabe casi en una sola línea. Lo de los taxis, lo de los 4, los de los 3, los de los 2 y los de los 1. Entonces, si quieren tomar el screenshot, pero yo creo que lo más interesante es que se agarren la idea y ustedes lo implementen solitos. Que vayan viendo, cómo es que se leía, cómo es que generaba el arreglo y demás cosas así, poco a poquito. Entonces, creo que estamos de acuerdo todos que era el más sencillo. Después, a pesar de que ahorita vimos el C, yo creo que el más sencillo después de C era el problema de Daniela. Oscar. Eso lo intentaron bastante menos gente, pero eso también lo sacó gente. ¿Alguien que lo haya hecho, que nos quiera decir cómo lo hicieron? Primero, ¿de qué trata el problema? ¿Y cómo lo hicieron? No sé si cuenta que me salió porque solamente me faltó cambiar un int por un long, pero pues no sé. Sí, voy a hacer mi página más para ver si
te entendí tu razonamiento. O sea, ¿lograste Es sacar que el problema después? Es que el algoritmo Digamos, a las estaba 3, bien, 4, 5 de la tarde. pero en vez de hacerlo con un int, lo tenía que hacer con un long porque iba de 1 a 10 a la 9 y no leí eso. Se me pasó ese 9 chiquito y le puse int, entonces por eso no me salió. Ok, va, cuéntame. Pues básicamente tenías que un array de números donde representaban ganancias y lo que tenías que hacer era ver cuál era, digamos, el streak de ganancias que eran no decrecientes, porque también contaban los que se mantenían, entonces estrictamente hablando es los que no eran decrecientes. Entonces simplemente tenías que mantener un conteo de cuál era el último número leído y tu actual se le sumaba al streak y luego se comparaba con el máximo número de streak que tenías y si era menor, pues el streak se regresaba a 1 y listo. Eso era básicamente el algoritmo. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo de alguna otra manera? Lo que me gusta es que hay aquí un montón de soluciones bonitas. Por ejemplo, vamos. Ajá, adelante. Entonces básicamente decía que era el número de días que no decrementó su venta. Entonces yo lo que hice fue leer una review con un vector y de ahí empezar a comparar el día I con el día I más 1 para ver si era mayor o menor. Y eso lo iba, si era menor, el día I al día I más 1 iba a una variable sumándole. Pero cuando esto dejó de pasar, esa variable le agregué a otro vector. Entonces iba a sacar varios, como que rachas de días que tuvo más ganancia. Y ya saqué el máximo de ese vector y ya. Sí. Aquí sinceramente les puedo mostrar mi solución, pero la verdad es que ocupa bastantes cosas del STL y tal vez no es la forma más limpia. Creo que la primera parte, en todo vamos a concordar, ¿no? Tenemos que leer nuestros datos. Y yo lo que hice fue básicamente generar un vector de cuándo es que habían los días feos, los días en los que bajaban la... Una vez que tenía eso, ya podía saber las distancias. Y me quedaba con las distancias mayores. Esto yo lo hice como en 3, 4 fors usando un montón de vectores, que justamente lo que explicó la persona que está detrás de mí, lo hice básicamente en un for. Entonces creo que incluso mejor que ver el mío, debería ser ver los que subieron ustedes. Vamos a ver si me deja verlo. Ahí está. Esto es bastante más sencillo, creo yo, de entender. Es más, al mismo tiempo que lo puedes ir leyendo, puedes ir calculando las cosas. Entonces, la idea era relativamente sencilla. Si a ustedes no les salió, o sea, si a ustedes no les salió, pero les salió el A, yo creo que les recomiendo que se vayan a intentar con el D. El siguiente problema es muy divertido, muy divertido, porque nosotros creemos muy sencillo, pero, se enfrentan a algo que creo que nunca les había pasado. Y era un problema absurdamente largo y que les daba flojera hasta de leer. Así que, antes de que diga nada, ¿cuánta gente lo leyó? Hubo alguien que lo leyó y que lo intentó. Creo que nada más tenemos un envío. Pero hubo gente que lo leyó. Lo intenté. Lo vi muy largo y me lo salté. Me lo intenté. Sí, yo también dije, me va a consumir mucho tiempo aquí. Sí, esto sí pasa en los concursos reales. Hay problemas de una hoja completa de texto o casi 2 hojas completas de texto y muchas veces son problemas sencillos, pero tú lo ves como, ay, qué flojera leer todo esto. Vamos al siguiente. Me declaro culpable, a mí me sigue pasando, pero justamente este problema estaba muy sencillo a comparación de los demás. Entonces, ahora que muy poquita gente lo leyó, ¿quieres contarnos de qué trataba, Emiel? Uy. De hecho, es más, abre el problema original para que vean lo pequeña que era la descripción del problema original. Pero... Estaba bien chiquitita. Esta es una de las lecciones que les enseña en los concursos, porque en ocasiones incluso puede ser una diferencia de que nadie quiere leer el problema largo, pero si tú lo lees y te das cuenta de que está fácil, es casi un AC directamente, porque este tipo de problemas en la mayoría de casos no son muy complicados. Entonces, bueno, pues, o sea, si se fijan en el problema, pues
nos dice que nos dan una A y una B, ¿no? O sea, un entero A y un entero B. Y también nos dan un X y un Y y nos dicen que A siempre tiene que ser mayor o igual a X y mayor o igual a Y. Y nos dicen que podemos hacer una de las siguientes operaciones no más de n veces, es decir, puede ser exactamente n veces. Y dice que podemos elegir ya sea A o B y decrementarlo por 1. Entonces, el resultado de esta operación, pues va a ser el resultado de esta operación no puede ser que A se haga menos que X o que B no se puede, no puede hacerse menor que Y. Es decir, la restricción a que A debe ser mayor o igual a X es absoluta. Es decir, tus operaciones no deben de romper esa regla. Y bueno, pues te dice que tienes que encontrar el mínimo posible producto entre A y B, es decir, la multiplicación de A y B, y esto lo consigues aplicando la operación no más de n veces, y pues que tienes casos de prueba independientes, ¿no? Entonces, si se fijan, de entender, es un problema muy sencillo de entender, y de hecho de solucionar, pues no es muy complicado de solucionar tampoco, pero lo más importante es que vean lo sencillo que era de entender. Ahora regresamos a la descripción anterior. La mayoría de veces se van a encontrar con problemas de este tipo, en el que si vemos, todos los primeros 2 párrafos son pura basura. O sea, el proyecto nuevo es el proyecto secreto más extraordinario que han creado los todos los administradores, le mandan a los administradores, me gustaría tener una entrevista, lo interesante de esto, se realizan 2 problemas técnicos por participantes, y la nutria madre, Manuel es la nutria madre que ahorita se encuentra en el canal defendiendo a la nutria contra LeBron. Y lo importante realmente viene en los últimos 2 párrafos, que dice, de los 2 problemas que se ponen en una entrevista, cada uno tiene una puntuación A y B, respectivamente, por lo que la dificultad de una entrevista está dada por el producto de sus puntuaciones, es decir, la dificultad de los 2 problemas de una entrevista está dada por A por B. Entonces la puntuación A nunca puede ser menor a la puntuación X, la puntuación B nunca puede ser menor que Y. Y en un día, Manuel hace en entrevistas, que es el equivalente a hacer en repeticiones, y en cada entrevista él puede elegir aumentar o disminuir un punto. Aquí está algo curioso, en la redacción del problema dice que se puede aumentar o disminuir, pero en el problema original dice que solo se puede disminuir. Ahora, la puntuación del problema A o B sin romper sus condiciones, es decir, puede aplicar la operación n veces. Y entonces, aquí la clave está en que queremos disminuirlo. Dice, para evaluar qué tan fácil puede llegar a ser una entrevista, Manuel necesita tu ayuda para averiguar cuál es la mínima dificultad que puede tener esta entrevista. Es decir, nunca te conviene aumentarlo. Por lo tanto, es una sentencia que va de sobra, o sea, casi está de sobra decirles que lo pueden aumentar, porque nunca va a ser conveniente aumentarlo, siempre va a ser conveniente disminuirlo, porque pues, queremos minimizarlo, ¿no? Entonces, es una de las cosas curiosas. Prácticamente esto que hacemos es tomar un problema original, saber cuál es la entrada, cuál es la salida, y generarle una nueva redacción al mismo problema. Entonces, si se fijan, el problema estaba muy sencillo de entender, pero aquí es donde vale más el que flojera leerlo, mucho texto, y no lo leen. Entonces, bueno, pues es una de las lecciones que se pueden llevar para el resto de la programación competitiva. Leer los problemas largos puede resultar en algo muy benéfico. No siempre va a ser así, pero en la mayoría de casos sí es así. Bueno, Sí, concuerdo en que sigue valiendo la pena que los lean. Sobre todo, tal vez en el concurso, si dije, mira, me voy a clavar en este problema que me parece más interesante, pero después, algo que no me acuerdo si les dijo Eni al principio, porque yo llegué a la tardecita, era de lo del observing significa resolver problemas después de que acabe el concurso. Resolver problemas después de que acabe el concurso no te va a cambiar el score que tú sacaste para nada. Si quedaste en lugar 30, vas a seguir quedando en lugar 30. Pero te ayuda mucho a futuro, porque si algún día te vuelves a encontrar un problema como ese, ya lo sabes cómo atacarlo. Problemas, de que pasaron un buen rato con ellos. Si alguno no les ha quedado,
pases otro buen rato, pases de 1 o 2 días leyéndolas, intentando hacer sus teorías hasta que les queden. Vale mucho la pena que sigan resolviendo los problemas que no pudimos resolver en el concurso, para que poco a poco vayan siendo más rápidos y si les dé tiempo de resolverlos en los concursos. Y con este pasa algo parecido. O sea, es que es tan sencillo, siento yo, que no me gustaría mostrarles mi código porque quiero que lo lean y quiero que lo intenten ustedes. De verdad, inténtenlo. El problema fue que prácticamente nadie lo intentó. Eso sí, el siguiente también estaba muy interesante. Del siguiente, creo que hubo más gente que lo logró, o nada más, bueno, hubo gente que lo intentó, pero solamente una persona lo logró. ¿Tenemos a la persona que lo logró en conectada? ¿Nos los quieres contar y contarnos cómo lo hiciste? Sí, sí. Ajá, bueno, básicamente lo que decía era como que Lichos tenía como un arreglo de algo que pues estaba, o sea, la única forma en la que estuviera ordenado fuera que estuviera de manera ascendente, pero pues te podían dar el arreglo desordenado. Entonces era como de que si necesitabas más de 2 movimientos, no, creo que era más de un movimiento para acomodarlo de manera ascendente, tenías que poner un no y llamar a la policía. Y si nada más necesitabas uno o no necesitabas ningún movimiento, era así. Entonces, lo que hice fue, bueno, recibí los datos, después los guardé primero en un vector donde los recibía y al mismo tiempo los guardé en otro vector donde posteriormente los iba yo a ordenar de manera ascendente, de tal manera que pudiera comparar el desordenado y el ordenado, y de esa forma comparaba valor por valor. Y si encontraba más de 2 valores desacomodados, necesitaba más de un movimiento, entonces ahí lanzaba un no. Si nada más si eran menor a 2, o sea, si era 1 o no era ninguno, entonces pues ya nada más necesitaba un movimiento. De hecho, leyendo los códigos que ustedes enviaron, hubo gente que se hizo bolas en varias cosas importantes que son comunes. La primera, aquí decíamos que tenían que hacer un swap, ¿no? Tomar 2 elementos y cambiarlos de lugar. Eso quería decir, podría haber a lo más 2 elementos en un lugar diferente, porque con un solo swap, con un solo intercambio, podría cambiar de lugar 2 elementos. Entonces, a veces se hacían bolas y nada más checaban si había una sola diferencia. Y otro también, es que a mucha gente se le ocurrió la idea de ordenarlos, ¿no? De tener tu arreglo original y ordenarlos. La cosa es que hubo varias gente que se hizo sus propios ordenamientos, burbuja o selection, o cosas así. Y contaban cuántas veces había que hacer como que intercambios, cuántas veces había que hacer swaps. La cosa es que chance y hay una forma mucho más difícil de ordenarla, que te permite ordenar el arreglo con, no sé, 2 intercambios, pero si utilizas burbuja, te toma 7. Entonces, a pesar de que tu burbuja te dijo que hay que hacer 7 intercambios, si lo hacías de manera inteligente, tal vez solamente había que hacer un intercambio. Entonces, por eso había también la gente a la que no. Recomendación, pues ocupen la función sort de C++ y no se complique. Y creo que también, su código está relativamente sencillo para que lo entiendan. Era justamente eso, declaramos 2 vectores y los vamos leyendo. Ordenamos el segundo y checamos cuántas veces hay cosas que no están en el lugar correcto. Si hay más de 2, no se pudo. Si hay menos de 2, sí se pudo. Entonces, esa es básicamente la idea con este problema. Ajá. Ah, sí, y me dio que flexibilidad de tiempo, que, o sea, hice el ordenamiento. Y ya después se me ocurrió más sencillo, ya. Porque me daba que error de tiempo. Mira, también podría pasarte eso. Chance la respuesta sí era la correcta, pero te tomaba un buen rato y pues nunca llegabas a la respuesta y tampoco te servía de mucho. Sí. Entonces, mi recomendación, pues ocupen lo que ya está hecho. Esta es, por ejemplo, mi implementación, que es, creo, básicamente la misma. Vas leyendo tus números, haces una copia, ordenas la copia y checas cuántas veces hay cosas que son diferentes. Si hay más de 2 veces que las cosas son diferentes, pues ya de una vez regresas que no. Y si no, hasta el final regresas. Creo que ambas implementaciones son básicamente iguales. Entonces, de ahí no me preocuparía mucho. Ahora, vienen los divertidos. Viene el problema B. Que si no me equivoco es el último que nos falta checar, ¿verdad? Checamos el de los sí, el de Daniela, el de las nutrias, el de Alichos. Ok, nos queda el B.
El B, mucha gente lo intentó, muchísima gente lo intentó. ¿Cómo lo intentaban ustedes resolver? Inicio al final, los convertías en un string y entonces ya podías comparar el primer número con el último. Entonces, pues ya lo agregabas a un contador y pues ya dabas el resultado de cuántos eran números especiales. Pero lo que pasó fue que tuve un runtime error en el problema 7. Ok, eso está interesante. Lo más probable es que haya sido porque ocupaste cosas como enteros sencillos. Y si te das cuenta, los números podrían ser absurdamente grandes. Entonces, chance y alguna de tus sumas o cosas así se desbordaba y de repente acabas con números negativos. Puede ser que sea eso. ¿Alguien más lo intentó de alguna manera parecida y les dio otra cosa que no fuera runtime error? A mí se me ocurrió de una forma, pero no supe cómo implementarlo porque me di cuenta de un patrón que va, por ejemplo, si tomamos los números del 0 al 100, los números que son, por ejemplo, el 11, el 22, el 33, son los que cumplen con esa condición. Y así hay un patrón, pero no supe cómo implementarlo. Pues no lo hice. Ok, eso está interesante. Yo llegué a Porque una hubo una persona, sí, ya no me acuerdo quién fue el donante. Ajá. eh, ¿La tienes ahorita la fórmula? yo llegué a una fórmula, pero le tenía que ¿O al hacer menos la idea? un fine tuning porque me daba, bueno, en algunos casos me daba un error de más menos uno, pero más o menos sí llegué a una fórmula que se acercaba bastante. Bueno, en los casos de prueba sí jalaba, pero ya después no. Eso debió de leer, ¿qué? Qué bueno que tuvieron. Sí. Por ejemplo, yo tuve problemas con la leer lo que me mandaran porque lo hice con JavaScript, pero lo probé con algunos y lo que hice fue que vi que los números mágicos, con algunos mágicos, no sé si todos porque no probé todos los casos, pero al menos los que probé sí me funcionó y lo que hice fue como, yo chequé que si los dividías entre 10, no sé, por ejemplo, por el 44, ¿no? Pues es 4 y el módulo también es 4. Entonces, si el resultado de la división era igual que el módulo, entonces yo podía decir que son mágicos. Además, pues como también contaban los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así, porque pues son 1 y cuenta como que se repiten, pues los conté también. No probé todos porque lo hice en JavaScript, pero lo hice así, no sé si. Ok, ya tenemos varios patrones que se van acercando. Algo que quería decirles, nada más para la gente que lo intentó hacer como que la fuerza bruta para este problema hubiera sido ir número a número e ir contando. ¿Eres especial o no? ¿Eres especial o no? ¿Eres especial o no? Y una persona de la que me siento muy orgullosa, que en vez de resolver el problema, envió un documento al examen que decía, y de chiste se me ocurre cómo hacerlo, pero sé que la versión a fuerza bruta va a ser muy lenta, porque en el peor de los casos, tenías que preguntar de 1 a 10 a la 18. Entonces, imaginemos que mágicamente descubrimos cómo saber si eres especial o no en una operación, ¿no? En un ciclo de reloj. Tendríamos que hacer 10 a la 18 ciclos de reloj. Y para toda la gente, excepto las pobres dos personas que no estuvieron en básicos, se acordarán del número especial, ¿no? 10 a la 8. 10 a la 8 es el número de operaciones que puede hacerse más, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos algo que va a llegar hasta 10 a la 18, quiere decir que va a tomar esta cantidad de segundos, no sé si se vea, pero son 10 millones, creo, 10 millones de segundos, con leer tu código. Entonces, por más optimizaciones que ustedes le hicieran, esa cosa nunca va a entrar en tiempo. No sé cuántos están 10 millones de segundos, pero yo creo que son bastante tiempo. Entonces, justamente la solución para que les diera, había